Estimados maestros, buen día. Vamos a ver la unidad 4 acerca de la seguridad de datos. Bueno, aquí recordemos, estimados maestros, que cuando estamos administrando o supervisando una base de datos, es fundamental tener resguardados los datos de cualquier tipo de empresa, de personas y de institución. ¿Por qué? Porque son datos muy personales, son datos muy confidenciales, entonces nosotros requerimos de una buena seguridad para no poder o no sufrir algún tipo de daño, de no sufrir algún tipo de baja en los datos, ¿sí? Al igual que también nosotros como administradores de una base de datos debemos de tener en cuenta el sentido profesional de manejar esos datos, ¿sí? Que no debemos de estar compartiendo esos datos, sacarlos y publicar esos datos tampoco, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver esta parte sobre qué es la seguridad de datos, el tipo de protección, eh, cuando hablamos sobre almacenamiento físico o almacenamiento en la nube y algunos conceptos que nos van a servir para esta unidad 4. Dentro de esto, maestros, nos dice que la seguridad de datos se refiere a la protección de la privacidad digital, en donde se aplican para que evitemos el acceso no autorizado de ciertos individuos, de ciertas personas que puedan utilizar esos datos en contra de nosotros o a favor de ellas. ¿Sí? También podemos decir sobre la seguridad de datos que obviamente siempre es mediante un dispositivo tecnológico, mediante un dispositivo que computa información. ¿Sí? Entonces, pues obviamente es la computadora, una laptop, ¿sí? Y dentro de esto, como estamos viendo la materia de base de datos, eh, es lo fundamental que conozcamos cómo le vamos a dar seguridad a nuestra base de datos para saber que cuando estemos dentro de un sitio web o estemos haciendo la conexión o transferencia de datos, sea segura. Entonces aquí vamos a ver esta parte de lo que es transferencia de datos, conexión para la base de datos y obviamente la seguridad que le vamos a dar. Tenemos estos conceptos, lo que es ingeniería de seguridad, encriptación y ciberseguridad. Los tecnológicos que adquirimos o los que tenemos en nuestro poder para estar ejerciendo nuestro trabajo cuentan con una forma de seguridad, ¿no? Por ejemplo, algunos teléfonos es con una huella digital, otros te reconocen con la cara, ¿no? O con algún gesto, otros con un PIN, ¿sí? O lo más común con una contraseña. Dentro de esto, tenemos que saber cómo están conectados estos dispositivos. Si estamos conectados dentro de una base de datos local o una base de datos distribuidas, ¿sí? En lo contrario, si es una base de datos local, en una parte podemos administrar mejor la seguridad. ¿Por qué? Porque ya sabemos, por ejemplo, cuántos dispositivos hay y cómo se transfieren esos datos. Y en una base de datos distribuida, pues es mucho, muy grande. Entonces, la seguridad ahí, de igual forma, debe de ser muy grande y mucho, muy segura. ¿Por qué? Porque prácticamente todos los usuarios de Internet están ahí en una base de datos distribuida, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice, todos estos dispositivos conectados crean nuevas conversaciones entre dispositivos, interfaces, infraestructuras privadas y la nube, lo que a su vez crea más oportunidades para que los hackers puedan escuchar. Y sí, en esta cuestión, se
se ha visto, ¿no? Cómo funciona esa parte de espiar, de hackear, de activar dispositivos que estén conectados al Internet. Vamos a ver lo que es ingeniería de seguridad. Nos dice que este ingeniero diseña sistemas que protegen nuestros dispositivos de una manera correcta. La ingeniería de seguridad nos dice que tiene que ser un desarrollador de software para que asegure todas esos datos, todas esas cosas que estamos guardando dentro de un dispositivo. Dentro de esta parte de la seguridad de datos, tenemos que conocer cómo vamos a encriptar, qué tipo de encriptación vamos a utilizar, qué software más bien vamos a utilizar para poder hacer ese tipo de seguridad. Entonces desde ahí tenemos que conocer esa gran parte, ¿no? Por ejemplo, hay varios programitas que nos pueden dar esa seguridad de datos, puede ser Python, puede ser JavaScript, React, ¿sí? Pero tenemos que ampliar esa parte para saber cuál de esos, por ejemplo, de esos tres que mencioné, cuál de esos funciona para cierto trabajo, ¿no? Entonces ahí podemos ampliar ese conocimiento para darle una función distinta a cada lenguaje de programación para dar seguridad. La encriptación nos dice que protege los datos y los archivos reales almacenados. Eso es cuando los tenemos almacenados en físico o en la nube y de ahí ya no se mueven, ¿sí? Hasta que en algún posible caso necesitemos de esos archivos y solo hagamos tal vez una copia de seguridad o en su otro caso se elimine, ¿sí? La ciberseguridad nos dice que son las conexiones cifradas y las páginas seguras con protocolos. Los protocolos son el HTTPS, que pueden ocultar y proteger los datos que estamos transfiriendo o recibiendo. Y como les comento, la parte de almacenamiento físico o en la nube. Almacenamiento físico pues es que tengamos, ¿no?, en una habitación los servidores y estemos guardando datos, y la otra es de que guardemos nuestros archivos, nuestros datos en la nube. Por eso aquí puse que la idea de una infraestructura local son más seguras que las infraestructuras en la nube es un mito. ¿Por qué? Porque tanto puede ser muy segura una física como en una nube, porque en la física es obvio que solo el que está a cargo de esa infraestructura tiene conocimiento de todos esos datos, y él y solo él puede hacer uso y manipulación de esos datos, ¿no? O otra persona que llegue. En cambio, en la nube, de la misma forma, ¿no? Que yo soy el administrador de esa base de datos en la nube, pues yo tengo usuario, contraseñas y autorización para entrar, ¿no?, a la base de datos. Entonces ahí vamos a ver este tema más a profundidad, cómo funcionan estos dos tipos, ¿sí? El almacenamiento físico o el almacenamiento en la nube. ¿Sí? Y lo que es la parte de la protección, nos dice que hay que comprender el riesgo de los datos sensibles, que es la clave, ¿no? Tenemos que saber, por eso les comento, que cuando estamos manipulando, estamos administrando una base de datos, tengan en cuenta que es de alto riesgo estar ahí manipulando los datos, más sin nada que son datos personales que pues sirven y siempre es al alcance de la persona, de la dueña de esos datos, ¿no? Entonces es clave para tener una buena seguridad, ¿sí? Tenemos que identificar y clasificarlo. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Por rangos, por no sé, por niveles, ¿sí?
hablando de alguna empresa, alguna institución, y tener algún tipo de medida estratégica o táctica para defendernos o para que no seamos víctimas de un robo de datos, una transferencia de datos. ¿Sí? Entonces, debemos de conocer esta parte de la seguridad y cómo protegernos ante algún tipo de robo, ante algún tipo de siniestro que pase al tener esa seguridad de datos rompida. Bueno, estimados maestros, esto es lo que vamos a ver en la unidad 4. De igual forma, como les comento, vamos a estar haciendo algunas prácticas sobre esto. Ahí en la clase sincrónica vimos una práctica acerca de una base de datos en la nube y bueno, podemos saber cómo funciona.